Roberto hace retratos de artistas. Muchos artistas. Geniales artistas. Pero ¿quién retrata al verdadero artista de la muestra? Al gran Roberto Graciano. Nos juntábamos todos, con los que viven en España, los que viven en Francia, y volvíamos a Buenos Aires para fin de año. Se había hecho ya una costumbre que preparaba la comida de fin de año, la hacía yo. Y vino Jorge y me dijo, quiero que conozcas a Miguel. Y nos hicimos muy amigos enseguida. A Graciano no le fascina el retrato. Lo toca con la foto solo cuando la cara y sus ojos inevitables se vuelven rostro y mirada. La foto de Graciano confirma que el rostro es la parte del cuerpo donde la vida alcanza su significación. Víctor Magariño, mi maestro y amigo, lo conocí cuando era muy joven. Convivir, pasar buenos momentos, escuchar, fundamentalmente escuchar mucho y ver su obra. La señora Bunge le cambió un cuadro por un médano, que realmente era un médano, no era un terreno, era un médano. Es esa casa, pero esa foto es del 84, 85. Me dice, me tenés que fotografiar el hábitat. Digo, ¿qué entendés por hábitat? El hábitat es donde vive el artista, donde crea. Entonces, para mí es muy importante esto. Y empecé a fotografiarlo, dentro de la casa, afuera, el parque. No había nada dejado al azar, ¿no? Víctor ahí había como su obra, ¿no? Su obra geométrica, impecable. Es un duende, es un fantasma. Esa fue la impresión mía. Yo quería que fuera como etéreo. Quizás esa sea una de las primeras fotos, ¿no? La idea esa que después, con el tiempo, empecé a desarrollar. Cuando Víctor exponía en el Di Tella, en esa misma época, Plate exponía en el Di Tella. Lo conocía en el Di Tella, lo veía en el Di Tella, después venía acá, después me fui a Italia, y cuando empecé a venir acá, me lo encontraba en la Biela muchas veces. Esas fotos las hice en esa época, debe ser en el 90 eso. Con Nigro tengo una amistad, lo conozco, nos vemos. El Nigro es irónico, un tipo que se llega, llegamos enseguida, pudimos. Nigro fue discípulo no sé si la palabra discípulo, pero sí, fue discípulo de Víctor Magariño, ¿viste? Entonces hay muchos artistas de los que he fotografiado que tienen que ver con Víctor. Víctor le pedía al sobrino que le hiciera las fotografías de las obras, de las exposiciones que participaba en el Di Tella, y el sobrino era un desastre, Lito era un desastre realmente. Y un día agarré la máquina y dije, déjame a mí. Y bueno, probé y mágicamente, sin conocer, porque no es que vino todo muy bien. Él y mi madre influenciaron en la fotografía como expresión.
Yo a Yuyo lo conocí hacía muchos años, en varios viajes, en exposiciones de él, que yo iba a ver las muestras. Siempre me gustó la obra de él. Lo empecé a fotografiar y en un momento apareció con un tridente. Y bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar un poco con el tridente. Y nos pusimos ahí, entonces él venía corriendo y hice toda secuencia. Después nos calmamos y bueno, lo fotografié. Con Marta fui a la casa donde tiene el estudio de ella. Venía, paraba por teléfono, no se paraba nunca. Y chico, ¿cómo hago para calmarla? Porque la quería fotografiar, si se me movía así, por más que yo fotografía en movimiento, ¿viste? Era excesivo el movimiento. Entonces me digo, vamos a cansarla. Le digo, Marta, por favor, le digo, vení corriendo. Bueno, salió una foto extraordinaria. Carlos es un tipo, tiene una buena relación con Gorriarena. Aparte me gustaba mucho el trabajo, normalmente me gusta el trabajo de todos. Con Gorriarena me acuerdo que fui una mañana temprano ahí al estudio en San Telmo y nos conectamos enseguida, empezamos a trabajar. Después daba vueltas alrededor de su estudio, había objetos particulares, tenía una canilla como con una fontana, con un león interesante. Me parecía como que era él, que lo que le faltaba, que él también podía hacer esa imagen de ese león que estaba ahí. Yo estaba tratando de encuadrar a Carmelo y en un momento Sofía se pone a un costado, yo levanto la vista y me lo veo a Carmelo con una mano arriba de una silla y al lado un mueble con un espejo. Y se ubicó para salir en la foto, o sea, por detrás, pero en la foto estaba. Digo, Carmelo, y dice, sí, ella también, y bueno, dale. Entonces, tic, tic, la fotografía y quedó Sofía ahí. Graciano fotografía la mirada que se ha depositado en el artista como un espectro, como un fantasma que imprime en la carne del rostro, como una huella, una impronta, un aura, una línea de vértigo y sorpresa por todo lo que el tiempo sabe traer en sus apariciones. Mi búsqueda durante años fue despegarme de la fotografía tradicional. Empecé a pensar por qué tenía que ser así, si yo no podía encontrar una forma distinta de romper con todo eso que es la fotografía. Y la fotografía existe porque existe el referente, que lo tenés ahí. A Lepar lo conocí en Roma también. Lo había visto varias veces, pero nunca había tenido un acercamiento y en un momento ahí en el barrio, en Trastevere también, lo conocí a Julio y nos hicimos amigos, lo acompañé al Museo de Arte Moderno de Roma. Armó una casa estupenda. Estuve hace poco tiempo, creo que lo inauguró cuando cumplió 80 años. Y bueno, lo llamé y me dijo, vení que te voy a hacer un cordero al horno. Cuando llegué había un cordero, él sabe que a mí me gusta. Había hecho un corderito. Graciano mueve con su cámara las figuras, las espectraliza, las temporaliza y las ondula. Las pinta con el movimiento repentino de sus manos un instante crucial para que el rostro se asome y nos recuerde el sentido imposible que la vida conlleva. Esa mancha que en cada uno de nosotros se forma y nos deforma y nos deja el misterio de ser ahí. Henos aquí,
arrojados a lo que la vida hace con nosotros y luego lo que nosotros intentamos con ella. Y se fue dando con el movimiento de los toros y de los toreros, de romper eso que era el retrato, la figura humana. Y por ahí empezó la cosa. A Rogelio lo conocía al bárbaro. Nos reuníamos ahí una banda y los sábados al mediodía aparecía. Me ha ayudado mucho cuando recién llegué, siempre estuvo al lado, ¿no? Vernos, conversar, tomar un café. O sea, el volver no es simple, ¿no? Cuando estás 32 años afuera del país, tomar la decisión tampoco es fácil. A Rómulo lo conozco, tengo otro trato con Rómulo. Yo le tengo muchísimo respeto, uno de los grandes artistas argentinos. Tiene una personalidad muy fuerte en la obra, él. De él siempre recibí alientos y palabras que me han hecho muy bien. Tiene mucho que ver con Italia. Es un imperatore. Con Daniel hay muchas cosas en común, muchísimas cosas en común. Italiano, calabrés, peronista, silencio, gesto. Santoro Toscanini es un italiano, viste, completo. Ahí se creó una imagen, ahí sale el fantasma, viste, apareció inmediatamente, estaba en su lugar el fantasma. El fantasma estaba en Italia. Algo que tiene ese movimiento, pero no es tampoco para nada así, es lo de Cassin. Que él se convierte en un pájaro. Aparece, el fantasma aparece siempre. Unos son un pájaro, el otro... Es así el fantasma. En cada artista hay algo que lo envuelve, no sé, le puede llamar fantasma, alma, lo que quiera, aura, sí, ¿por qué no? Pero la búsqueda mía es eso que aparece con la ayuda, ¿viste? Porque no siempre aparece en forma inmediata. Pues yo fotografío y después lo dejo. Dejo la máquina ahí y no toco nada. Rara vez vengo directamente a ver qué es lo que pasó. Entonces tucu, y perfeccionan. Después de un par de días ves todo mucho mejor. Y muchas veces me pasa que lo veo y no le encuentro ningún atractivo. Pero después los enanitos internos, ¿viste? de la máquina laburan ahí. Es un tipo muy afectuoso, López Osornio. Tiene unos ojos, ¿viste? Una expresión. Es como si nos conociéramos de muchísimos años. Y no es así, lo he conocido hace 8 o 9 años, la primera vez que lo vi. Después él tiene algunos temas delicados de salud que no se pueden mover. Entonces lo acerqué a una ventana y tiene una dinámica, un dinamismo enorme. Y esa foto no la publiqué para la muestra anterior. Esta que está en la exposición, buscando, la encontré y hizo ser lo que debe ser seguramente alguno de los 12 que está dentro, que después se pasa y se quedan dentro de la computadora. Se quedan ahí, laburaron, pero es muy bueno. Lo conocí a Ferrari a través de amigos, ¿viste? Lo admiro como artista, lo fotografié, extraordinario el encuentro.
sea, tenía una luz que llegaba en el estudio muy fuerte. Empezamos a hablar, nos reíamos y digo, bueno, vamos a ver la ascensión de León Ferrari. Entonces yo puse debajo de la luz y bueno, ahora discutí con Dios y se enojó mucho y pelearon, estuvieron hablando un largo rato y después se calmó y bueno, ahí en ese momento no de tanta discusión logré fotografiarlo. Los artistas que yo no he fotografiado, que no conocía la obra, me ocupé, viste, de buscar o por internet o tener algún libro a mano para conocer la obra. Y me gustó mucho enseguida la obra de Dirmigian. Y me gustó mucho el estudio, los colores, en el lugar que está, como una proa de un barco ahí en una esquina en San Telmo. Aparte un tipo amable, ¿no? Un buen momento. Había visto obra de varias obras, vi varias exposiciones de Gómez. Y me pareció un tipo extraordinario y me hizo divertir mucho con la historia esta que te contaba. Con Alberto lo conocía también de los años 70, cuando estaban ahí que tenían el boliche en la Boca. Hay una chispa ahí, un detonante, digamos. La locura, una gran locura, pero la locura en lo creativo, en el momento. Un gran artista. La exposición no es solamente para mí de los artistas plásticos. Entonces es un sector como de amigos que acompañan, ¿no? Que ahí lo tenés a Jorge Alemán, a Irma Aristizábal. Con el negro somos amigos de muchísimos años. Santana es poeta, fundamentalmente poeta. Fernando es un gran amigo. Le tengo una gran estima. Lo conocí en Roma cuando llegué. Yo llegué en el 78 y Birri vivía en el mismo barrio donde yo me armé un lugar de trabajo. Y salimos a caminar y empezó a llover. Se nubló todo, empezó a llover. Fernando tiene sus años, pero un tipo muy fuerte, aunque aparezca así a primera instancia frágil, pero de frágil no tiene absolutamente nada. Es un tipo de convicciones. Y me dijo, ¿a vos te jode la lluvia? Para nada. Y seguimos. Y bueno, nos hicimos una caminata por todo Trastevere, yo lo iba fotografiando, empezó a llover más, fue extraordinario. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Cuando yo decidí venirme a volver a Argentina, me lo encontraba Facundo. Yo a Facundo también lo conocía de antes de irme, en el 76 creo que era. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni Me gustaba Facundo y me gusta ese personaje único que tenemos, que quizás esta muerte así violenta que tuvo, creo que nos dejó muy mal a varios amigos, que él era de un grupo que nos reuníamos, que teníamos la famosa esta mesa de ahí de la biela, que nos divertíamos muchísimo.
el hecho del vínculo afectivo, ¿no? Con la pintura, con los pintores, fundamentalmente con los artistas, y dentro de los artistas, los amigos, comencé a sentir como algo interno, ¿viste? Me decía, bueno, ahora estás realmente en Argentina de nuevo. Va pensiero sulla litorate. Poco a poco en estos años fui descubriendo de que, por ejemplo, no había un verdadero, digamos, dejemos de lado lo creativo, lo artístico, un documento hecho por un mismo artista sobre los artistas plásticos argentinos. Algo que trascienda, que quede, que documente a través de un retrato, a través de esta cosa mía del fantasma, a través de un estudio, un hábitat donde crea el artista. Me parecía que esto era una cosa que realmente era muy seria y que había que hacerlo. Perché